Bueno, pues yo soy Arturo Borrero González, soy alumno de aquí de la escuela, estudio el grado de software, como imagino que algunos de ustedes, y aparte también trabajo para la Junta en un data center administrando servidores, sí, en el departamento de seguridad del CICA, que no sé si lo conocéis, que es un edificio que está justo aquí al lado, y bueno, ofrecemos servicios de informática y de redes a toda la comunidad científica y universitaria de Andalucía. Y allí está mi trabajo principal, ¿no? Full time, de 40 horas a la semana. Y bueno, como ya digo, también soy alumno de la escuela. Como allí en el SICA, pues da la casualidad que todos los sistemas que tenemos pues están montados la gran mayoría con software libre. Entonces, pues gran parte de mi trabajo estoy muy relacionado con temas de software libre, ¿no? Y os voy a charla de hoy, pues está dirigida a gente como yo, que soy jóvenes, ¿no? Y que están incluso estudiando o empezando a lo mejor vuestra carrera profesional o lo que sea. Y va dirigida a ustedes, porque además yo me siento un poco también identificado con vuestra posición, ¿vale? Entonces, pues nada, yo voy a contar mi experiencia, cómo yo veo el tema, cómo se contribuye, yo contribuyo mayoritariamente en estos dos proyectos que hay aquí, en Debian y en NetFilter, ahora veremos cómo, y os voy a comentar pues mi punto de vista de cómo se contribuye en estos proyectos y en algunos otros, ¿no? Primero quizá me gustaría saber algo sobre mi carrera un poquito más en profundidad, mi carrera profesional, digamos, ¿no? Y dentro del mundo del software libre. Y bueno, como ya he dicho en el SICA, pues trabajo directamente con proyectos. Yo antes de entrar a la universidad hice un ciclo superior de informática, de administración de sistemas. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar con Linux, básicamente. Y desde entonces pues estaba trabajando, ¿no? Entonces cuando yo estudié el ciclo fue donde yo empecé a manejarme en este mundo, a raíz de aquello. Y después a posteriori entré en la universidad, o sea que para mí la universidad no ha sido el detonante de esta historia, sino que yo ya venía un poquito de antes, ¿vale? Entonces yo desde el primer momento pues empecé colaborando con Debian, porque a mí es un proyecto que me gusta mucho, ahora comentaré por qué. Y me resulta súper interesante el producto que hacen, que no es más que un sistema operativo libre, un sistema operativo completo. También me ha interesado mucho el proyecto NetFilter, porque entre otras cosas, como he comentado, trabajo en el departamento de seguridad del SICA. Allí parte de los sistemas, uno de los sistemas más importantes que gestionamos y que gestiono pues son cortafuegos, ¿no? Que en el mundo Linux pues, están gestionados o desarrollados por NetFilter. Entonces esos han sido los dos proyectos que a mí me han tirado, y yo he empezado pues muy poquito a poco a meter a alguien en alguno de ellos. Hubo un punto de inflexión que fue en el año 2012, que conocí a Pablo Negra, que todos lo conocéis seguro, y ahí fue cuando ya dijéramos di el salto definitivo a meterme con las manos llenas en esta historia, ¿no? A partir del año 2012, ya 4 años. Yo antes hacía pequeñas cosas no oficiales. Pues me llegan a ir por aquí, me tiran a ir por allá, pero a partir de 2012 es cuando ya, digamos, me pongo en serio con esta historia, ¿no? Y bueno, actualmente pues en Debian soy mantenedor oficial, tengo unos cuantos de paquetes, y en el proyecto de NetFilter pues también hago contribuciones de manera asidua, de manera regular, ¿vale? Y los dos hago contribuciones de manera continua y regular hace ya un par de años. Así que, bueno, esa es como introducción, ¿no? Digamos, para que sepamos dónde estamos. Y bueno, también me gustaría comentar que la charla no es un discurso aquí, sino que yo que sé, que soy uno igual que ustedes, que me preguntéis dudas, curiosidades, cuando conociste qué pasó, qué es lo que hace el inglés, bueno, me preguntéis lo que queráis, porque yo os voy a contar un poco temas del proyecto y colaboración y demás, pero que podemos hablar de lo que sea, ¿sabes? ¿Sí? Vale. Bueno, pues como ya digo, vamos a hablar
de proyectos en general, vamos a dar primero una visión general de cómo yo veo el tema de software libre y después nos vamos a centrar un poquito más en Debian y en el filter, ¿vale? Para mí una cosa súper importante antes de ponerte a contribuir en cualquier proyecto es averiguar qué tipo de proyecto hay, o sea, qué tipo de proyecto es en concreto, porque hoy en día conocéis miles de proyectos de software libre, incluso algunos productos resulta que son software libre por detrás y no conocíamos, y aquí, bueno, estos logotipos seguro que suenan un montón, ¿no? Y a mí me gusta separarlo en 4 tipologías, en 4 tipos de proyectos, que son estos 4 con aquí fundaciones, que las conocéis, que os suenan seguro, la Fundación Apache, ¿vale? La Fundación Mozilla, la OpenStack Foundation, esas son fundaciones, que es un conglomerado de gente que hace un producto o una serie de productos. La Fundación Apache, pues el proyecto más famoso, entre comillas, de la Fundación Apache es el servidor web. Pero la Fundación Apache pues, tiene tropecientos otros proyectos Apache Spark, en fin, una cantidad de vida horrorosa. Y la Fundación Mozilla lo mismo. Tiene el navegador Firefox, que todo el mundo conocemos, y después tiene Thunderbird y un montón más de historias. OpenStack lo mismo. Son fundaciones, son conglomerados de gente, generalmente que están fundados por empresas, hay empresas detrás poniendo pasta. ¿Sí? Por ejemplo, la Fundación OpenStack pues están todos los gordos de la tecnología de hoy en día, ¿no? Que si Intel, VMware, IBM, todos los de Google, Facebook, Twitter, todos los grandes monstruos de las multinacionales tecnológicas pues están detrás de la fundación poniendo pasta, y la fundación pues se autogestiona entre comillas para contratar desarrolladores, para tener infraestructura para proyectos, ¿vale? La Fundación Mozilla igual, se caracterizan porque además tienen unos presupuestos bastante gordos. Hace un par de años, no me acuerdo cuándo fue, que la Fundación Mozilla negoció con Google que el buscador principal de Firefox iba a ser Google, ¿no? Que cuando tú buscaras algo en la barra de direcciones de Firefox, pues eso lo buscarás en Google. Eso, para que eso fuera así, fuera Google, no Bing, por ejemplo, de Microsoft, pues Google le pagó a la Fundación Mozilla 300 millones de euros, o de dólares, creo que fue. Un montón de millones, ¿vale? Entonces, es una fundación que tiene un montón de recursos, la Fundación Mozilla, en ese sentido, un montón de recursos económicos, ¿vale? Nada más una gran cantidad de dinero y después pues, lo pone en sus proyectos de software libre. Y la Fundación Apache igual, tiene un montón de sponsors por detrás y de gente que pone pasta, y con esa gran cantidad de pasta que tienen, pues son capaces de generar con mucha calidad, en teoría, pues una serie de proyectos. Es importante saber que tenemos fundaciones, son un tipo de proyecto, ¿no? Después tenemos otro tipo de proyectos. Bueno, no voy a decir, las fundaciones, aunque suelen tener estos grandes presupuestos, como son conglomerados de empresas, pues suelen ser más o menos independientes, ¿vale? Es decir que, aunque Google participe en la Fundación Mozilla, como os he contado, pues Google no dirige el desarrollo del navegador, porque a lo mejor para ellos incluso sería más sencillo decirle, pues no desarrolle el navegador, porque yo tengo el Chrome y quiero que todo el mundo use el Chrome. Pues no, ¿vale? Digamos que son independientes del mercado, entre comillas, ¿vale? Después hay otro tipo de proyectos de software libre que también hay un montón, algunos bastante famosos. El proyecto Android, que en teoría es un proyecto de software libre, pero está controlado 100% por Google. Está claro eso, ¿no? Y después pues, hay otros, Red Hat. Red Hat también hace un sistema operativo software libre, pero Red Hat es una compañía, con inversores, con jefes, con directores, con gente de recursos humanos, ¿vale? Con gente de marketing, con comerciales, una compañía como cualquier otra. Da la casualidad de que el producto que hace la compañía es software libre. Pero esto es digamos que para estas empresas su negocio es ese producto o esos productos que ellos desarrollan, en este caso con software libre. Seguro que conocéis más, aparte de Android y Red Hat, seguro, ¿no? ¿Os suenan alguna así que pueda entrar dentro de esta categoría? Claro. Ubuntu. Ubuntu lo mismo. Ubuntu es igual, de hecho tiene el mismo modelo, más o menos el mismo modelo de negocio de Red Hat. La Canonical, que es una empresa, y Canonical pues desarrolla o promueve, o ambas, pues Ubuntu. Y después pues, hay un montón, que si la de SUSE, ¿no? Y unas pocas, ¿vale? Porque, sí. Bueno, este es otro
Aquí, este proyecto, hay que tener en cuenta que la empresa es la que tiene el control total sobre el ciclo de desarrollo de esos proyectos, de esos productos software. O sea, la empresa es la que dice, ahora está con la versión 2, la empresa es la que dice parámetros de esta funcionalidad, la empresa es la que dice, pues no meto esta funcionalidad, ¿vale? Es la empresa la que tiene el control total sobre el proyecto. Pues la empresa la que dice, dejo de desarrollar esta versión porque me interesa que mis clientes se pasen a la siguiente. Un poco vamos, eso lo conocéis todo el mundo, no hace falta que yo lo cuente, pero eso ocurre a tope, ¿vale? Hay un potente interés económico detrás del desarrollo del proyecto, por un software libre que sea, ¿vale? Porque al fin y al cabo ellos tienen el proyecto, ¿no? El control. Después hay otra tipología que también es muy interesante, que son proyectos sueltos, como pequeñas agrupaciones de gente, ¿vale? Que de hecho hay infinidad. Yo os he puesto aquí algunos por si os suena. Por ejemplo, este es un PG, ¿sabéis de qué va este rollo? Que es un programita para gestión de clave PGP, ¿sí? Pues este proyecto hasta el año pasado creo que era un nota, ¿vale? Para que se hagan idea, es un proyecto que más o menos es famoso, lo usa un montón de gente, de hecho hay un montón de seguridad hoy en día que está basado en este software. Y bueno, ahora creo que son un par de ellos, pero durante un montón de años ha sido muy conocido que mantenía este software. Y después también está el proyecto Nefilter, también lo podríamos quizás encajar en este tipo. El proyecto Nefilter pues, es una pequeña comunidad de gente, no más de 10, vamos a poner 10 de media, 10 personas, donde bueno, hay 2 o 3 que son más importantes dentro del proyecto, que son más o menos que toman las decisiones, pero al fin y al cabo es un proyecto de comunidad, ¿vale? Una comunidad relativamente pequeña. Y después yo me gusta poner otra categoría aparte para proyectos de comunidad, refiriéndome a una comunidad más o menos gorda, ¿vale? Como puede ser el proyecto Debian o el proyecto XC. El proyecto Debian pues siempre tienen en torno a 1000 o 2000 desarrolladores oficiales, andan por ahí, ¿vale? En esos límites. Y el proyecto XFC pues también es bastante gordo, y después pues, hay un montón de proyectos que podrían encajar en este tipo, como puede ser Genome, también más o menos gordo, ¿no? En fin, seguro que conocéis, aparte de los ejemplos que yo he puesto aquí, pues seguro que podéis meter más gente en otros tipos, ¿no? ¿Por qué me resulta muy interesante identificar cada proyecto de qué tipo es? Porque la contribución que tú, como usuario o como desarrollador o como lo que sea, como persona que esté interesada en ese proyecto de software libre, es muy diferente contribuir a un proyecto que está gestionado por una fundación, a uno que está gestionado por una compañía, un proyectito suelto o una gran comunidad. Los tipos de contribuciones son muy distintos, ¿vale? De hecho, se da el caso de que hay algunas compañías donde tú para contribuir pues, tienes que firmar un acuerdo de contribución, ¿vale? Yo nunca he hecho ninguno, pero sé de casos que lo hay. De hecho, creo que hubo una polémica porque Canonical iba a exigir para Ubuntu que los colaboradores de Ubuntu firmaran un acuerdo de hecho de una historia, en fin, ni idea. Pero tienes que saber que te estás metiendo en un fregado totalmente distinto al que puede ser contribuir en algunos de estos proyectos que son mucho más livianos en este sentido. Aquí no hay una empresa, en Debian no hay una empresa que tenga control sobre el proyecto, donde dice así se hacen las cosas ni nada. Son comunidades que toman las decisiones más o menos consensuadamente, ¿vale? Y es un tipo de contribución muy distinta, hay que tener eso claro. Si tú a ti te gusta mucho Android y tú quieres contribuir en Android, pues te va a topar con Google, ¿sí? Te va a topar con Google. Y en un proyecto pues, esto está más o menos claro, a lo mejor no estoy contando nada nuevo, pero bueno, yo quería, para mí es importante saberlo, porque yo por esta clasificación de proyectos, pues hay algunos que me interesan menos que otros, por mucho que sean software libre, a mí me interesa el software libre en general, y yo veo un acierto que las empresas pues, desarrollen productos de software libre, pero yo para Red Hat pues, no voy a contribuir directamente, a lo mejor para Android pues, seguramente tampoco, ¿sabes? Si derivado del trabajo que yo hago, pues da la casualidad de que se mejora Android, pues bueno, pues una casualidad, pero yo no me interesa contribuir directamente a Android por el tema que estoy comentando. Vale. Entonces, bueno, ya sabemos más o menos cómo es el ámbito, los tipos de proyectos que hay. A mí me ha interesado sobre todo el proyecto Debian.
El proyecto de Debian es un proyecto muy grande, ¿vale? Como ya os digo, tiene 1000 o 2000, entre 1000 y 2000 desarrolladores oficiales, la gente va y viene, ¿vale? Y aparte de los desarrolladores oficiales, pues hay un montón de gente que hace contribuciones que no siendo desarrolladores oficiales, ¿no? Eso también es una gran cantidad de gente. Y al ser un proyecto muy grande, pues tiene la particularidad, pero como ya hay, que tiene como muchos puntos de entrada. Que tú no solo puedes empezar a contribuir con el proyecto de Debian manteniendo un paquete, que es a lo mejor lo que todo el mundo se imagina, sino que el proyecto de Debian pues tiene infraestructura, que hay que mantener servidores, ¿no? Pero el proyecto de Debian pues tiene repositorios, tiene sistema de construcción de paquetes así distribuidos, tiene sistemas de almacenamiento de 20 tipos, ¿vale? Tiene tropecientos servidores web para documentación, para no sé cuántos, ¿vale? Entonces, bueno, tiene la propia gente que se encarga de traducciones, de mantener los servicios web, lo que es el contenido, ¿no? Tiene muchos puntos de entrada. De hecho, en el mantener paquetes es lo que menos gente se suele requerir, porque para eso hay un montón de gente, pero en los otros puntos de entrada, que no son mantener paquetes, se suele siempre echar falta a mucha gente. Tema de traducción, soporte, de escribir manuales, de esas cosas, digamos, auxiliares que van asociadas al software, ¿vale? Pero que generalmente pues, hay gente que le interesa menos, pero bueno. Entonces, hay muchos puntos de entrada. En Debian, por ejemplo, hay un equipo de publicidad, incluso que se encarga de redactar las noticias, ¿no? Sacan un boletín, cada X tiempo pues, saca boletines y demás, ¿no? Y entonces, pues, hay un equipo en Debian que se encarga de gestionar las releases, que no mantienen directamente paquetes, entre comillas, sino lo que hacen es gestionar el ciclo de desarrollo de Debian. Ahora se congela el proyecto y no se puede meter en las versiones, ahora el nombre de la siguiente versión pues, va a ser Debian lo que sea, ¿no? Entonces hay muchos equipos distintos, no todos hacen desarrollo, ¿vale? Lo pongo aquí, colaboraciones no técnicas, incluso está abierto el proyecto a que haya gente que no tenga por qué saber nada de informática. Hay un montón de colaboradores de Debian que no saben nada de informática más allá de usar su propia máquina. Incluso hay gente pues, que se dedica a hacer o que contribuye haciendo temas de gráfico, ¿no? De logotipos, para el tema del entorno de escritorio que se vea bien, para mantener un estilo coherente entre los distintos textos web, en fin, yo lo sé. Hay una pieza de gente, yo ni siquiera conozco todas las historias. Lo interesante de esto es que al ser un proyecto grande y a pesar de tener un montón de puntos de entrada, pues hay muchos mentores, ¿vale? Esto es una cosa súper interesante del proyecto de Debian, o sea, mentores me refiero a como gente dispuesta a ayudarte a ti a que entres a colaborar en el proyecto. Esto es una cosa que no todos los proyectos tienen y Debian se caracteriza por esto. Hay un montón de gente en el proyecto que está dispuesta a hacerlo, incluso en Debian hay un equipo de gente que su manera de contribuir a Debian es ayudando a otra gente a contribuir. Hay un equipo en Debian que se encarga, por ejemplo, de gestionar el tema del programa este World Summer of Code, que no habéis escuchado hablar de él, y otros similares que hay por ahí, no solo el World Summer of Code. Entonces hay gente en Debian que ya os digo que su responsabilidad, entre comillas, su manera de contribuir es esa, ¿vale? Entonces, esa gran cantidad de mentores que hay es, a mi punto de vista, a mi parecer, una cosa muy interesante y que yo, por ejemplo, a título personal, pues me he beneficiado de ella directamente, ¿no? Porque yo siempre he ido, oye tú, enséñame a hacer esto, oye tú, enséñame a hacer esto, ¿vale? Con gente de un montón de sitios del mundo que están dispuestas a eso, a ayudarte a entrar, porque son muy conscientes de que el proyecto necesita sangre nueva. Y esto es importante porque hay otros proyectos que no tienen estos mentores y que se va a ir a dar de frente contra, por ejemplo, contra el código fuente. Y la única manera que tienen de aprender cómo se contribuye viendo los cómics de los demás y viendo el código fuente y poco más, ¿sabes? Pero Debian en concreto está muy preparado, en teoría, para que, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero para que entre gente nueva. Es una de las marcas del proyecto ahora mismo. ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? No. Hay una cosa también interesante del proyecto de Debian para analizar, que son, digamos, una persona que roles puede ocupar respecto a Debian. El más básico es un usuario, una persona que usa en su máquina o en su servidor de Debian, pues un usuario simple y llano. En el momento que tú reportas un bug sobre un paquete o te pones en contacto con el mantenedor de un paquete, oye, esto no me funciona, o haces cualquier tipo de
de participación mínima o de contribución mínima, ya digo, lo mínimo es abrir un book o algo así, pues ya subí un peldaño, ya no eres un usuario plano, ya estás participando un poquito más en la comunidad, ¿vale? Y este paso de aquí, bueno, la línea que lo separa es muy delgada, ¿no? Pero este paso es súper importante porque para la comunidad, para el proyecto de bien en sí, que los usuarios participen, o sea, que pasen de este escalón al siguiente es muy importante, muy valioso. Así que de hecho, si usáis Debian, pues yo os animo que paséis de ese escalón al siguiente, ¿vale? Es súper importante. Y cuando ya tu manera de participar o de contribuir en el proyecto pues está siendo un poco más, no sé cómo decirlo, más continua, ¿no? O tú ya poco a poco vas teniendo alguna responsabilidad, pues ya la gente ve que tú te estás encargando de no sé qué tarea o no sé qué paquete, pues ya das otro pequeño salto para arriba, que ya no eres un participante normal y corriente, sino que ya eres ya estás contribuyendo de manera más oficial, ¿vale? De hecho, Debian a este paso le pone ya un nombre oficial, que es Debian Maintainer, ¿vale? Entonces tú pues ya tienes tu nombre, ya está dentro del proyecto, digamos, ¿vale? Tú formas parte del proyecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, de este punto a este punto, pues también hay un pasito, ¿vale? Pero también es muy interesante para Debian. No todo el mundo que contribuye a Debian, al proyecto de Debian, tiene que ser developer, que es el último paso, que es el más conocido, ¿no? Que es cuando ya pues, te dan acceso a todos los sistemas de Debian, tú ya puedes subir cualquier paquete, te dan una cuenta de correo @Debian, en fin, tú ya eres, digamos, parte integrante del proyecto. Tú eres el proyecto forma parte de ti, ¿no? Entonces, estos 4 pasos son más o menos los que hay en el proyecto de Debian desde mi punto de vista, ¿eh? Y también es importante porque, por ejemplo, como veremos ahora en el caso en el filter, pues esto es muy distinto. Esto es lo que he contado en la diapositiva anterior, o sea, para que veáis un poco el rollo por donde va, ¿no? Yo ahora mismo, yo estaba aquí, bueno, yo he pasado por todos los pasos, como se puede imaginar, y yo estoy ahora mismo aquí y estoy en proceso de pasar para acá, ¿vale? A dar el nombre, por si os pica la curiosidad. ¿Qué veo yo lo más interesante para la hora de contribuir en el proyecto de Debian? Bueno, pues lo primero es identificar tus propios intereses. En el software libre, a la hora de contribuir, hay una cosa súper importante que es tienes que hacer algo que a ti te interese. Y en Debian en concreto tú tienes que hacer algo que a ti te interese. Si tú empiezas a hacer una contribución en algo que no te interesará, vas a hacerla 3 días y vas a pasar 3 kilos. Entonces tiene que ser algo que a ti te interese mucho. Si a ti te interesa, a este chaval le interesa el videojuego no sé qué, que te va a salir de que está en Debian y quiere mejorarlo, pues esa contribución va a ser más a largo plazo, ¿no? Que si dices, uy, voy a mejorar un videojuego que se me ha ocurrido un día, pues esa contribución tuya no va a tener continuidad en el tiempo, vas a contribuir 3 veces y la vas a dejar, ¿no? Entonces, hay que ser sincero y hay que pensar un poco y hay que identificar tus propios intereses. A mí, pues yo los he identificado las 3 o 4 cosas dentro del proyecto de Debian que a mí me interesan y a mí me interesa el proyecto en general, pero estas 4 cosas son a las que yo le voy a dedicar mi tiempo. No voy a dedicar tiempo a todo, ¿vale? Le voy a dedicar tiempo a estas 4 cosas porque sé que no las voy a dejar a corto plazo, no voy a estar haciendo algún mes y voy a dejar, sino que va a tener cierta continuidad, ¿no? Y empezar poco a poco. Una vez que tú has identificado tus intereses, pues no quieras hacerlo todo el primer día, sino vas haciendo pequeños avances incrementales. Te vas documentando, vas aprendiendo de los demás. No quieres poder hacerlo todo perfecto el primer día, sino que tiene que ser algo poco a poco. Lo importante es que esté más o menos, que no lo dejes, ¿no? Pero que sea poco a poco, aunque no lo dejes, ¿no? Y una manera muy fácil de empezar es probando paquetes. Tú sabes, si alguien mantiene un servidor web, pues voy a probar hacerle un testeo un poco más intensivo al servidor Apache, probando las opciones de configuración, si arranca, si no arranca, si hay warning, si cuando instalo el paquete me sale un error raro, ¿no? Eso a todo el mundo le ha pasado, instalar el paquete y luego porque bueno, reporta un bug, una manera muy buena de empezar. Si tú instalas el paquete y te dan un warning que no te debería de dar, pues le envía un mensajito al desarrollador que te lo va a agradecer un montón y le dice, oye, pues aquí hay este tema, ¿no? Y a lo mejor el desarrollador pues dice, oye, pues es verdad, prueba esto o otro, ¿vale? Y es una manera de empezar, así empecé yo, ¿vale? Probando paquetes y reportando bug, es mi manera, la que yo recomiendo para empezar. Y en Debian hace poco, bueno, en Debian se ponen a los bugs que hay, ¿no?
se le ponen etiquetas, ¿no? Y hace poco, vamos, sí, creo que ha sido este año, a finales de 2015, se ha metido una nueva etiqueta que se llama Newcomer, ¿no? Que es como bugs que se han etiquetado porque se ve que son sencillos de arreglar, como para que alguien que llega nuevo al proyecto pues pueda coger ese bug y solucionarlo de manera sencilla, ¿no? Y que no te encuentres ahí con un marronaco, venga, eso resolucionar un bug que es un marronaco horroroso, ¿no? Pues estos son más sencillos, ¿no? Por ejemplo, pequeños fallos de traducción, un mensaje de error que sale cuando no tiene que salir, ¿vale? Y a lo mejor simplemente quitar ese mensaje de error, ¿vale? Esto está relacionado con lo que he dicho antes de que hay muchos mentores. Pues hay gente que dice, ay, pues este bug es fácil, en vez de arreglarlo yo, lo voy a dejar abierto y le voy a poner etiqueta en e-commerce para que venga otra persona y le ayude a iniciarse en esta historia. Y sobre todo, bueno, hay que leer mucho, eso no te lo quita nadie, ¿vale? Te tienes que hartar de leer. Yo de hecho todavía me harto de leer, hay un montón de cosas que desconozco y me toca hartarme de empollarme los manuales, que deberían, afortunadamente tiene un montón, manuales, un trabajo que ha hecho previamente otra gente, o sea, eso no te lo quita, eso no hay manera de evitarlo. Y hay que estar un poquito dispuesto a hacerlo, ¿sí? Hay que estar dispuesto a empollar y aprender, ¿vale? Porque por mucho mantenedor que tú, o sea, por muchos mentores que tú tengas que más o menos te vayan guiando, pero al final aprender cómo se hace esto, pues eso lo tienes que aprender tú, ¿no? Por mucho que te guíen, ¿no? O sea, hay que leer y ya está, esto no se puede dar mucha más oferta, ¿vale? Y sobre todo, para ustedes que soy ingeniero la mayoría, o estáis en vía de ser ingeniero, o que no soy informático, aprender a empaquetar yo creo que es una cosa fundamental. En cualquier empresa que vayáis a trabajar, saber hacer un paquete de Debian o RPM que es reflejado, pues también, pues es una cosa súper útil. Vamos, yo desde el primer día que empecé a empaquetar, nada más que veo, uy, eso se puede empaquetar, pum, yo empaqueto en mi trabajo y tenemos ahí un paquete hecho. Entonces, eso es fundamental, ¿vale? Aprender a empaquetar como regla general, yo diría que es muy interesante que aprender, empezando, pues ya digo, un paquete muy básico, pero yo lo haría, ¿sí? Es mi consejo. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Duda? ¿Sí? No. Vamos a hablar un poco del proyecto NetScript, que es muy distinto al de Debian, ¿vale? Aquí, bueno, antes habéis visto los pasos que tenía Debian y ahora podéis ver que los pasos que tiene NetScript pues son un poquito distintos. Así es como yo lo veo, ¿vale? Este es como yo veo la jerarquía, digamos, de posibles relaciones con los proyectos NetScript que yo veo. La primera es un usuario normal y corriente que usa el software de NetScript, generalmente Ipetable, y que es probable que ni sepa que está usando Ipetable, ¿no? Ese es el primer caso, ¿vale? Ahí entra un montón de gente. Y bueno, cualquier usuario incluso avanzado, ¿vale? Que sepa bien cómo funciona Ipetable, sepa montar un portafuego, borde y demás, pues sigue entrando aquí, ¿vale? Después hay un salto bastante importante, ¿vale? Porque aquí en medio yo creo que no hay nada, y es que ya pasas a contribuir en el proyecto. En el momento que tú ya empiezas a reportar bugs, que es muy difícil porque no es tan sencillo como a lo mejor Debian tiene una infraestructura para reportar bugs bastante interesante. En el Filter no. Si vas a reportar un bug así y esto no funciona, pues ese bug que se reporta a lo mejor no vale de nada. Tienes que hacer con mucho más detalle, ¿no? No me ha funcionado, he probado esto, mi entorno de prueba ha sido este, ¿vale? Entonces, y ya incluso pues, si llegas a ese punto no te va a costar nada incluso desarrollar un parche, menos si sabes de software, ¿no? Entonces, directamente pasas a ese escalón dentro de la jerarquía. Y por encima de eso pues está el core team de NetScript que se llama, que son 3 o 4 personas, entre ellas Pablo Negra, que de hecho Pablo Negra es el jefe, que son, digamos, los que toman las decisiones sobre el proyecto, ¿vale? El proyecto NetScript pues tiene también bastante gente que entran en este, aunque aquí hay 4 o 5, pues aquí hay unos pocos más. Tampoco hay muchos, no es como en Debian, que hay miles, pero aquí hay unos 10 personas, 10, 20 personas que hacen más o menos contribuciones de manera, bueno, de vez en cuando, que tú los ves ahí por la lista de correo y son más o menos los mismos, ¿vale? Aunque en este campo pues, haya una barbaridad de gente, ¿vale? Pues ya digo, si la mayoría tenéis Android en el teléfono, pues Android lleva Ipetable, el sistema lleva Ipetable.
es una gran diferencia, ¿verdad? Con respecto a Debian. Debian es distinto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues hay que entender que el proyecto NetFit por lo general desarrolla dos componentes principalmente, que son software en espacio de usuario y software en los subsistemas del kernel de Linux, ¿vale? Entonces son como dos grandes componentes que se comunican unos con otros. Y solo tienen esos dos, a diferencia de Debian. Pues Debian, ya hemos dicho, pues tiene miles de cosas de hacer, o aquí en principio solo hay dos. Los subsistemas del kernel de Linux y el software de espacio de usuario, ¿vale? Es bastante diferente. Y una de las características de, como solo tiene, vamos, no sé qué va antes, pero en definitiva tiene una alta curva de aprendizaje, ¿vale? Muy alta, una curva de aprendizaje muy alta. Es muy complicado, por lo menos a mí me ha parecido bastante complicado superar esa curva. Tiene una serie de proyectos que son de espacio usuario, como ya comento, bibliotecas compartidas que están aquí, después programas de línea de comando, ¿no? Ipetables, no sé cuántos, ¿vale? Un montón de líneas de código, infinitas líneas de código por todos lados, y esto, por ejemplo, es la parte del kernel de Linux, que tiene una barbaridad de código impresionante, ¿vale? Lo podéis ver si queréis, porque esto es software libre y podéis entrar a través del navegador mismo y podéis ver todo este software, lo podéis ver ustedes con los propios ojos. Está escrito en C, la gran mayoría. La mayoría no, el 99% es C. Tanto el software de espacio usuario como el del kernel de Linux. Entonces, yo aquí, por ejemplo, para superar esta curva tan grande de aprendizaje, pues yo tuve la suerte de contar con que Pablo Neira pues, me guió, ¿no? Que a lo mejor algunos lo conocéis porque incluso ha sido profesor vuestro en alguna clase. Entonces, a mí él me guió un poco me ayudó un poco a superar esa curva de aprendizaje, que si la hacéis por vuestra cuenta, pues ya digo que va a ser un poco, pienso que va a ser un poco dura, se puede hacer sin problema, pero va a ser un poco más lenta, ¿no? Ese crecimiento va a ser un poco más lento, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Cotilleo? Bueno, como conocéis ahora, pues el proyecto NetFit, no sé si habéis escuchado, que de siempre ha desarrollado el software Ipetable. Pues ahora dijéramos que el software Ipetable está pasando un poco a segundo plano y el esfuerzo gordo de desarrollo pues, está en el nuevo framework de cortafuegos que se llama NFTable. Y ahí es donde ahora mismo está el peso del desarrollo gordo, está ahí en ese software. Y ahí es donde yo he hecho bastantes contribuciones. Y da la casualidad de que yo hay bastantes de estas utilidades de bibliotecas, pues las mantengo, los paquetes de Debian los mantengo yo también, ¿vale? Por ejemplo, Ipetable los mantengo yo en Debian y NFTable también. Después dos de bibliotecas los mantengo yo en Debian. Nada, yo os animo que si os interesa Ipetable, o sea, o los cortafuegos, cosas de redes, le echéis un vistazo al proyecto, muy interesante. Se aprende un montón, no puedo decir otra cosa. Bueno, como decía antes, de que es importante identificar tus intereses, es que es verdad, es que es obligatorio, para contribuir en un proyecto de software libre es obligatorio estar interesado. Porque ya te digo, yo lo he sufrido en mis propias carnes y he dicho, hoy, qué proyecto más guay, voy a contribuir. Pero si como no estoy 100% interesado, pues no voy a hacer nada. O sea, a lo mejor ni llego a leer lo que me tengo que leer para poder contribuir. Entonces es muy importante, es obligatorio estar interesado en algo. Si no estás interesado es que la contribución que vais a hacer seguramente no vaya a ningún sitio. Entonces, identifica vuestros intereses. Incluso si tú hoy, ¿no? Este chaval está contribuyendo con un proyecto no sé cuál, y el año que viene resulta de que ese proyecto ya no le interesa porque ya no lo usa en su trabajo, porque ahora le interesa a otro, pues no pasa nada. Te dedicas a otra cosa, tienes que dejar constancia de ello, ¿no? Porque con tu compañero de proyecto le dice, oye, que ya no estoy tan interesado, ¿no? Lo que no se puede hacer es que, por desgracia, mucha gente deja los proyectos abandonados, ¿no? Y cada 2 por 3 o gira por la esquina y en Debian, por ejemplo, hay tropecientos paquetes que están abandonados de alguien que lo subió porque estaba interesado en ese momento y pasó un tiempo, no le ha dicho nada a nadie y te encuentras un paquete que llevan años sin mantenerse, ¿no?
Entonces eso es problemático. Yo entiendo que tus intereses no vayan a ser los mismos para toda la vida, porque la gente va cambiando, ¿no? Si aquí, bueno, no hace falta que dé ningún ejemplo. Pero lo importante, de hecho, es asumir la responsabilidad de decir, vale, yo he hecho esta contribución y ya no estoy interesado, lo reconozco, pues, y paso a otra cosa, pero no lo oculto, no lo dejo ahí abandonado. Como un mensaje en el repositorio, por ejemplo, no estoy interesado en estos proyectos más. El que quiera que lo forquee para él o no sé, ¿no? O si es un paquete de Debian, pues hablas con el equipo de calidad de Debian, que tiene un equipo para eso, y dice, ya no quiero seguir manteniendo este paquete. Lo pongo ahí para que quiera lo adopte. Es un procedimiento establecido dentro de Debian. En el proyecto NetFilter, pues si no estás interesado en participar, o hablas con quien sea que esté colaborando y le dice, oye, que ya no quiero seguir participando. Pero es muy importante hacerlo, porque si no las cosas se quedan ahí como en el aire, ¿no? Se cierran en falso y no es bueno para el software libre. Si lo que os gusta es el software libre y que la calidad de los proyectos avance, pues os recomiendo que cuando vuestro interés se pase a otra cosa, pues que seáis consecuentes y lo aviséis, ¿vale? Actuéis de la manera que yo creo que es correcta. A mí me ha pasado. Yo mandé un paquete durante un tiempo y ya me dejó de interesar el paquete y bueno, hablé con él. Era un paquete de Debian que lo hacíamos entre dos chavales y hablé con él y mira, yo no tengo tiempo para esta historia, ¿sabes? Lo siento, pero yo no. Pero bueno, él sabe que ya no puede contar conmigo, él lo sabe y él puede tomar las decisiones que sean oportunas, ¿no? Que otra cosa es que él me manda un correo, oye, estás por ahí, y yo ni le conteste ni nada, ¿no? Totalmente abandonado. Eso no está bien, ¿vale? Eso no está bien. Y bueno, lo único que os puedo decir es apuntaros en la dirección de la documentación. La página web de Debian, lo he dicho en mi caso, yo sé que no es muy agradable visualmente, pero bueno, si tenéis idea de desarrollo web, pues, a lo que no podéis mejorar un poquillo la página web. Yo no tengo ni idea, o sea que por eso no hago nada. Y este manual de Debian, la guía del mantenedor está bastante bien. Si queréis echarle un ojo por encima para saber qué es lo que implica mantener un paquete en Debian y demás, pues lo podéis leer en diagonal o más en profundidad si lo queréis construir y podéis ver de qué va el rollo de mantener paquetes, ¿vale? Y más información, y se contiene también un poquito de información sobre los mecanismos internos del proyecto Debian. Y bueno, el del proyecto NetFilter pues está la página web que tiene algunos enlaces de wiki y tal. El proyecto NetFilter tampoco se caracteriza por tener una documentación muy fuerte, ¿vale? O sea que la información actual y más fiable es el propio código fuente, ¿sí? Pero bueno, os animo también que echéis, ¿no? El código fuente de esta historia, ¿vale? Bueno, pues yo no tengo mucho más que contaros, ¿vale? Si me hablar de cualquier cosa. No sé si lo he dicho antes porque es un poco tarde, que primero voy a pedir disculpas, ¿no? Y luego lo que quería preguntar, lo que quería saber más que nada es qué conocimientos previos creéis que son necesarios para llegar a mantener cierto paquete, algo que te interese y diga, bueno, no sé si tengo el nivel suficiente como para llevar a cabo esta tarea de mantener o de crear un nuevo paquete o una utilidad. Conocimiento ninguno, porque vamos, muy básico. Yo muy básico. No quiero decir que no te hace falta llegar siendo un experto en nada. Y porque construir un paquete de Debian, un paquete sencillo, es muy sencillo, entre comillas, con 3 comandos en el terminal lo vas a poder hacer. Un paquete sencillo, hay paquetes que son horrorosamente complejos que yo, por ejemplo, no tengo huevo a meterle mano, ¿sabes? Pero bueno, yo conocimiento específico, ten en cuenta que esto viene, todo el mundo Unix y Linux, pues viene del mundo C, de los años 80-90 cuando pegó esto el petardazo. Entonces, tú si entras a ver cómo se construyen los paquetes de Debian y tal, pues estás muy inspirado en cómo se construyen los proyectos normales en C, que hay que hacer un make, ¿no? Make install, no sé cuánto, pues aunque tú hagas un paquete para una página web, para un PHP,
para el WordPress, por ejemplo, que hay el paquete de WordPress, pero como se construye el paquete, pues está un poco inspirado en esa historia, ¿no? En cómo se construye un proyecto decente. Entonces, sabiendo eso, sabiendo saber por dónde van los tiros y tal, no va a tener ningún problema. Hay un conocimiento que sí es importante en el tema de software libre, que es el inglés, ¿vale? Es así, el mundo del software libre se mueve en inglés, y no te hace falta, no te hace falta ser un experto hablando en inglés, porque da la casualidad de que como hay mucha gente del resto del mundo, hay más gente que no son nativos inglés, que no son nativos hablando en inglés, entonces te vas a poder entender perfectamente con ellos, no te hace falta ser experto en gramática, pero bueno, escribir un correo básico y saber leer un correo básico debes de saber, eso sí es un conocimiento importante. Pero a nivel de programación, lo que has comentado de saber más o menos la estructura, de cómo se... Mira, yo he empaquetado programas, he empaquetado software en Debian que yo no sabía ni cómo estaba eso escrito ni nada, ¿sabes? Lo único que te hace falta saber es cómo se construye, ¿sabes? Incluso, bueno, ahí también puedes empaquetar un script en Shell, ¿no? Eso no tiene, que es muy sencillo, entre comillas, de programar, ¿no? Hay una serie de reglas, además, en Debian hay 30 o 40 mil paquetes, entonces hay muchísimos ejemplos, ¿sabes? Si sabes buscar bien, pues dice, oye, pues quiero empaquetar una página web. Bueno, las páginas web no son buenos ejemplos porque son muy complicadas ya de por sí empaquetar, pero cualquier proyectito, un paquete que tú has hecho, un programita que tú has hecho en C, o un script en Shell o lo que sea, eso es muy sencillo de empaquetar y no te hace falta tener un conocimiento específico. Nada más que leas un rato la documentación, tú ya vas a poder echar a andar la historia. O sea que tú no te tienes, has dicho, es que no sé si estoy preparado tal. Sí, no. Pues yo te digo lo que ponía ahí, que empieces poco a poco. Empieza poco a poco, haz el paquete en tu máquina. Te choca contra el terminal unas pocas de veces, ¿vale? Porque te va a chocar las primeras veces, eso así no sabes ni lo que ves un montón de cosas y qué está pasando, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Hay un montón de mentores en Debian que si tú le dices, oye, intenta construir este paquete y me ha dado esta salida por pantalla, se lo envía y te va a decir, no, claro, es que eso es así, ¿sabes? Hay una lista, en Debian hay una lista de correos específicamente para esto, que se llama Debian Mentors, donde hay un montón de gente que tú le dices, oye, estoy probando hacer este paquete y te lo va a corregir, te va a hacer una corrección para que tú y que se aprenda una barbaridad. En un mes haciendo eso, tú intentas construir un paquete, lo envías a la lista, oye, ¿me podéis revisar este paquete? En un mes vas a aprender una barbaridad. Y los conocimientos que a los que tú te refieres de previo, ya los vas a tener resueltos. ¿Y es independiente del lenguaje utilizado? Me refiero a hacerlo en C, hacerlo en Python, hacerlo en... ¿Los paquetes? Sí. Los paquetes en sí es que no tienen un lenguaje, son como órdenes de construcción en el terminal, ¿sabes? Sí. Son como una cadena de comandos en el terminal. Entonces no te hace falta, para construir un paquete no te hace falta en sí conocer un lenguaje de programación, ¿vale? Tú sabiendo eso, que construir un paquete pues no es más que una automatización de historia, ¿vale? Que además todo está hecho para que tú lo puedas hacer en tu máquina y después lo subas al repositorio y yo lo puedo hacer puedo reproducir los mismos pasos. Entonces son una serie de herramientas más o menos dentro del mundo de Debian que están estandarizadas, pero que no es un lenguaje de programación. Vale. No se crea un paquete mediante un lenguaje de programación. Vale. Y además, si es sin conocer nada, se puede basar sobre las instrucciones del proyecto mismo. Por ejemplo, por una práctica tenía que usar un software que era una aplicación Java empaquetada con nudillos de seguridad para hacer pruebas de infecciones SQL y todo. Y sobre los repositorios de Arch Linux había solo la vieja versión y quería probar la antigua. Y era más o menos cambiar un poco poner la nueva dirección de la versión, los comandos de construcción han un poco cambiados, pero al final conseguía construir el paquete y actualizarlo, y como estaba abandonado, pude mantenerlo, pero sin ¿En Arch Linux? ¿Cómo se mantiene un paquete en Arch Linux? Un paquete en... ¿Cuál es? WebGoat. ¿Perdón? WebGoat. Ah. Y no es un paquete oficial, es del repositorio donde todo el mundo puede subir script de compilación, y así que es muy fácil. Uh-huh. ¿Y tú has notado que no es necesario ningún conocimiento previo, ¿no? No, al final... Salvo dedicarlo a un platillo, ¿no?
un poco leer cómo funcionan los scripts ¿Y cuál es el formato en Arlink de paquete? se llama package build. Entonces, creo que es un script shell con tres funciones con convenciones tiene que haber una función que se llama package, una función que se llama build y otras cosas, y que no conozco mucho, no sería incapaz de hacerlo desde cero, pero hacerlo, de pasar de una versión a una otra, ayudándome de las instrucciones del sitio original, era bastante fácil. Y a veces es solo actualizar el número del commit, cambiar la checksum y funciona. Y así se puede tomar el control de un paquete abandonado. Sí. Si queréis, si estáis interesados, un día podemos hacer un taller de construcción de paquetes. De bien. Taller básico, con objetivo de que todo el que venga al taller, cuando salga, pues sepa de lo que está hablando. Podemos hacerlo un día, aquí en una de estos de Zoom o algo. Podemos hacerlo un día. ¿Alguna? Sí. Como te lo diste en el Google Summer Code, ¿cómo se hace los dos veces, no? ¿Cómo sabes eso? Porque está en internet. No sé si lo pone incluso en la presentación de la sala, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo he hecho 3 años y este es el cuarto, ¿vale? Entonces los 2 primeros años lo hice con el proyecto NetFilter como estudiante, en el tercer año lo hice en Debian como estudiante y este año lo estoy haciendo con NetFilter pero como mentor. Y nada, el primer año pues yo estaba trabajando con Pablo Neira, ¿no? Colaborando con él, yo era alumno interno del LSI con él y dijimos, bueno, aquí hay una beca interesante. Encajaba, digamos, todos los requisitos que pide Google, encajaban tanto por parte del proyecto NetFilter como por mi parte para ser alumno y demás, para formar parte de la beca. Lo echamos, sonó la campana y pero no tiene mucho más historia. Es verdad que yo ya había intentado un año anterior, yo ni me acuerdo ya, pero yo había intentado un año anterior meterme en el Google Summer Code y no sé si no me cogieron o no pude yo identificar un proyecto en el que estuviera interesado y creo que Pablo Neira por su parte ya había intentado meter el proyecto NetFilter una vez en el Google Summer Code anteriormente, si no me falla la memoria, y no lo había cogido Google. Entonces, por ejemplo, y de hecho el año pasado, en 2015, Google no cogió el proyecto NetFilter. Entonces es un poco Google que coge para el proyecto, para el Google Summer Code, por lo que Google quiere, ¿sabes? Porque como es el que pone dinero encima de la mesa, pues un año dice, pues el proyecto NetFilter me interesa inflarlo y otro año pues dice no. O un año me interesa más, no sé qué, un proyecto que hace biblioteca para Android, ¿sabes? Y otro, yo qué sé. Entonces, yo te animo a que participes. ¿Y eso cómo va? ¿Que tú ves un proyecto que te interesa y te intentas apuntar? ¿O tú te imaginas, digamos, pues, quería hacer tal cosa, no sé qué, a ver si os gusta? Primero, en el procedimiento de Google Summer Code, lo primero que Google anuncia el programa y ahora todos los proyectos que hemos visto aquí arriba, que de estos hay un montón, de hecho como organizaciones de Google Summer Code hay un montón, ¿vale? Estos proyectos dicen, uy, qué guay, el Google Summer Code, voy a inscribir a mi proyecto. Alguien inscribe al proyecto como entidad, ¿no? Entonces se escribe NetFilter, se escribe Debian, se escribe Android, se escribe, ¿vale? Ese es el paso número 1. Entonces, si tú has visto que tu proyecto no se ha inscrito o no tiene intención de inscribirse, pues tú puedes hablar con alguien del proyecto, ¿no? Tú conoces el proyecto X, que es un proyecto de software libre, y no se les ha pasado por la cabeza inscribirse en el Google Summer Code. Tú puedes ir a hablar con ellos y decir, oye, vamos a inscribirnos en el Google Summer Code, tú vas a ganar pasta y también, el proyecto va a seguir, se va a beneficiar, no tiene ningún tipo de contrapartida, ¿sabes? Entonces, así se hacen las cosas, vaya. Si tú encuentras un proyecto que no se ha escrito como proyecto, pues tú puedes proponerlo a quien lleve el proyecto, ¿no? Ese es el paso número 1, las organizaciones. Y ahora las organizaciones, de cada organización, pues saca como ideas como tareas para el Google Summer Code, ¿vale? Entonces el proyecto NetFilter pues saca 3 ideas. Mejorar la biblioteca no sé cuánto, hacer una capa de pegamento no sé cuánto, el proyecto de Debian, 20 ideas. Mejorar la arquitectura MIPS, no sé qué, un montón de, ¿vale?
Incluso tú, como lo mismo, tú de manera proactiva, Lo puedes pensar tú. claro, puedes hablar con Debian y dices, oye Debian, vamos a poner esta historia, ¿sabes? Y si Debian le parece bien, pues... Entonces, el único requisito que creo que pone Google es que para cada una de esas ideas tiene que haber un mentor. O sea, tiene que haber alguien pues, que te guíe, ¿no? Una vez que están las organizaciones, están las ideas, pues llegan los estudiantes y se matriculan, digamos, dicen, pues yo quiero hacer esta y esta, ¿vale? Seleccionan las 3 o 4 que más te gusten. Yo, mi recomendación es que no, vuelvo a lo mismo, que no te matriculen en una que no te interese, porque es que no vas a hacer un cipote, la verdad. Entonces yo, cuando me he inscrito en el Google Summer School, yo me he inscrito en una o dos, que son las que a mí me interesan. Y hay un montonaco de organizaciones, hay 100 o 200 organizaciones que se apuntan con unas cuantas ideas. Pero yo cuando me he inscrito, me he inscrito en una o dos, ¿verdad? Una o dos que me interesan, si no, no me inscribo. ¿Vale? Y el último paso del procedimiento es que Google, sabiendo la idea de la lista de organizaciones, la lista de ideas, la lista de alumnos, pues ahora lo casa todo, ¿sabes? Y ya está. Y si cuadra, pues te eligen. Este año, por ejemplo, en 2016, la edición de este año, se han inscrito, no sé si han sido 7 o 8 mil alumnos y han cogido a 1000 o 1000 y pico, si no recuerdo mal. Yo, por ejemplo, he sido uno de los descartados, porque yo me apunté pensando que más como alumno otra vez. Y resulta de que este año han metido un límite de participación y yo ya lo he sobrepasado. Así que no me he podido inscribir como alumno, pero sí me he podido inscribir como mentor. Esa ha sido mi anécdota de este año. ¿Cuál es la disciplina personal para conseguir equilibrar entre un trabajo a 40 horas por semana, estudiar aquí y contribuir a proyectos de software libre? Es decir, todos los días un poco, todos los fines de semana. Esa es una muy buena pregunta. No te puedo responder, no. Hombre, yo tengo la fortuna de que, por ejemplo, en el SICA, pues si tengo un hueco libre, ¿vale? Yo estoy trabajando en mi cortafuego del SICA, ¿vale? Y detecto un fallo, ¿sí? En IPTable, porque en mi cortafuego IPTable, pues me puedo ir a IPTable y hacer una pequeña contribución para arreglarlo. En Debian igual, yo los paquetes que mantengo en Debian, la mayoría los uso en el SICA. Entonces, si yo detecto un fallo en un paquete que estoy usando, en un servidor mío, que me está cayendo el servidor, pues lo arreglo en Debian, ¿no? Vale, por suerte, como son lo que usas en tu trabajo, es posible que tus contribuciones formen parte de tu trabajo. Sí. Vale. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. No siempre es así, ¿eh? Yo mi trabajo también tengo que hacer en el SICA, porque tengo que hacer gilipolleces que, ¿no? Un informe, no sé qué, bueno, pues habrá que hacerlo. Pero cuando todo el mundo tiene un ratito libre en su trabajo, ¿sabes? Y lo que no... Y ese ratito libre, pues en vez de ver YouTube, pues ¿sabes? Pues te pones a hacer algo productivo. Eso es lo que he hecho yo durante un montón de años. Llega a tu casa, en vez de pegarte toda la tarde jugando a la Play, que hay gente que lo hace, pues, o al WoW, pues te puedes poner a hacer algo que te interese. Es que esto también lo tienes que ver como que yo sé que es muy tentador llegar a tu casa y ponerte a jugar a la Play, lo entiendo. Pero esto a mí yo pienso que hay que verlo un poco como un proyecto a largo plazo, que esto te va a dar dinero, porque eso no lo comentaba, pero en el mundo de software libre hay un montón de dinero. Hay un montón de intereses económicos que se traducen en dinero para la gente que contribuye. ¿Sí? Entonces tú estás, por ejemplo, colaborando con Arlene. Has empezado a hacer una pequeña contribución Tengo un con paquete tonto, pero por ejemplo, cuando encuentro un bug trato de pues reportarlo. estupendo. Si sigues contribuyendo y a lo mejor dentro de un par de años, en vez de tener un paquete, pues tienes 3 o 4. Entonces tú ya estás ganando así un poquito de... Ya la gente, uy, este tío dentro de la comunidad de Linux mantiene 2 o 3 paquetes, ya se te va viendo, ¿no? Tú estás haciendo a ti mismo los méritos, una meritocracia que se llama. Y va a llegar un momento donde tú, por tus propios méritos, la comunidad te va a reconocer, incluso si el día de mañana hay una empresa que requiere una modificación en Arlino, a lo mejor da la casualidad que el que mantiene el paquete eres tú, ¿sabes? Y te van a dar pasta para que mantengas ese paquete. A mí me ha pasado. Yo mantengo algunos paquetes y ha llegado una empresa que da la casualidad de que le gusta ese paquete
y me han dicho, ya, pues te voy a dar no sé cuánto dinero para que lo sigas manteniendo, ¿sabes? Entonces, en el software libre hay dinero, pero eso es como aparte. Yo no empecé por el dinero, yo empecé porque a mí me resultaba muy interesante como proyecto, como filosofía, ¿no? Pero después resulta que, por aparte de filosofía, hay un montón de dinero también y puedes hacer una carrera profesional. ¿Sí? Por eso pienso que no se puede estar toda la tarde jugando al WoW. que además el software libre es un trabajo en el que no te van a hacer entrevistas, ¿sabes? Que son muy interesantes. Vas a tener muy pocas entrevistas donde tú vas a demostrar lo que vale pues con tu propio trabajo, ¿no? Nadie va a venirte a decirte nada. Depende de la empresa y del entorno. Yo he tenido mucha suerte, yo lo reconozco. Y lo de los horarios, yo una locura, quiero decir. Hay veces que puedo más, hay veces, yo cuando empecé tenía mucha energía, cuando yo empecé en 2012 que ¿sabes? Que venía a la universidad, trabajo, no sé qué. Yo ya no tengo, por ejemplo, no tengo, estamos en 2016, han pasado 4 años y yo ya no tengo la misma energía que en 2012. Pero bueno, sigo haciendo en la medida que puedo, haciendo mis contribuciones. Con la carrera, pues ya tarda 15 años acabar la carrera, pero bueno. ¿Responde eso tu duda? Por ejemplo, ya que hablaba del proyecto de Debian, ¿Debian aporta económicamente, por ejemplo, a alguna parte de eso a mantenedores o a desarrolladores? No, por filosofía. Hubo un amago, hace unos años hubo un amago pero eso no sale bien, porque una de las características de Debian es que como proyecto no hay intereses económicos en sí. Entonces, en el momento que tú a una parte del proyecto le vas a dar una compensación económica, entonces ya con la iglesia hemos topado, con los dineros hemos topado, ¿sabes? Entonces, en Debian siempre se ha tendido a mantener la parte económica alejada. ¿Sí? Ahora, como proyecto, ahora tú como individual, pues sí, puedes ganar todo el dinero que quieras vendiendo, ya te digo. Tú mantienes un paquete y puedes irte a una empresa y decirle, oye, pues tu software a lo mejor te interesa que esté empaquetado en Debian y tú a lo mejor sabes empaquetarlo, te lo vendo. Te vendo el paquete de Debian. Claro. Y eso puede ocurrir. Pero el proyecto en sí no maneja. Los fondos que maneja, que Debian la verdad que también maneja fondos, pero son para organizar convenciones, la DESCONF, las conferencias, en fin, para temas para comprar hardware, sí. Esos son los fondos que maneja Debian. ¿Alguna otra cosilla? No. Pues nada, aquí mi intervención.